Ahora vamos a ver el famoso mecanismo manivela-biela-corredera. Este mecanismo es muy utilizado ya que puede convertir el movimiento rotacional en movimiento traslacional. ¿Sí? Vamos a ver rápido una animación sobre este mecanismo. Noten, en este caso el cuerpo rojo es la manivela, el cuerpo verde es la biela y el cuerpo azul es la corredera. ¿Sí? Noten que el movimiento de la manivela, es decir, el cuerpo rojo, es puramente rotacional. El movimiento de la corredera, es decir, el cuerpo azul, es puramente traslacional. Pero el movimiento del cuerpo verde, de la biela, ese es movimiento plano general, ya que está tanto trasladándose como, como rotando. Perdón por el ruido. Bueno, como les decía, este mecanismo es muy útil porque hace la conversión entre esos dos tipos de movimiento. También es muy utilizado, por ejemplo, en motores de combustión, motores radiales de avioneta. ¿Por qué? Porque también puede convertir el movimiento traslacional en movimiento rotacional. ¿Sí? En el caso de esos motores, pues la explosión del combustible hace que la corredera o el pistón se mueva y eso es lo que provoca que el movimiento de la manivela pues se obtenga, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a obtener mediante el método de velocidad absoluta y velocidad relativa la velocidad de la corredera y la velocidad angular de la biela. ¿Qué sabemos de este ejercicio? Sabemos este preciso instante del mecanismo, ¿sí? En el que la manivela tiene un grado de 60, tiene un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? ¿Qué sabemos también? Sabemos la velocidad angular de la manivela en ese momento. La velocidad angular de la manivela es igual a 10 radianes por segundo y gira en este sentido. Por lo tanto es positivo. Sabemos que la manivela mide del punto O al punto A 12 centímetros y que la biela mide 40 centímetros del punto A al punto B. Bueno, pues vamos a empezar con elegir nuestro sistema de referencia. Primero un sistema de referencia inercial, es decir, el que no se va a mover. Noten que de todo este sistema, este punto, el punto O, no se mueve. Por lo tanto, aquí podemos colocar un sistema de referencia inercial X, Y. Ahora, como queremos saber la velocidad de la corredera, o es decir, la velocidad del punto B, pues podemos tomar como pivote el punto A. Y aquí colocar un sistema XY A que va a ser local. Ahora vamos a pues hacer los vectores de posición, ¿sí? Tenemos que hacer un vector de posición desde nuestro sistema inercial hasta el punto A. Este vector es el vector RA. Ahora vamos a hacer un vector de posición desde nuestro sistema móvil hasta el punto B. Vamos a llamarlo RB visto desde A. Y por último vamos a hacer un vector de posición desde nuestro sistema, espero que no se confunda esto, desde nuestro sistema inercial hasta el punto B y le vamos a llamar RB. Ahora pues podemos hacer la ecuación del lazo, que sería RA más R de B visto desde A
ya sea igual a, porque vean que si queremos llegar del punto 0 al punto B, podemos ir por este camino o ir directamente por este camino, RB. Y esta ecuación podemos tal cual derivarla y obtendríamos las velocidades. Es igual a B de B. Ahora vamos a definir velocidad por velocidad. Primero empecemos con la velocidad de A. Noten que el punto A está en la manivela y la manivela es un cuerpo que tiene rotación pura, por lo cual podemos obtener su velocidad como el producto cruz de la velocidad angular de la manivela cruz RA. Pero aún no hemos definido un vector de la velocidad angular omega. Vamos a definirlo. De hecho, no hemos definido ningún vector analíticamente. Vamos a definirlos también. Vamos a empezar con el vector omega. El vector omega de la manivela. Ese vector no tiene componentes ni en x ni en y, pero sí en z. Y es la magnitud. Es 10. Positivo por el sentido de giro. Ahora, el vector RA, pues sabemos que la magnitud de ese vector es de 12 centímetros. Vamos a tomarlo en metros, por supuesto. Pero lo que tenemos que hacer es proyectar tanto en el eje X como en el eje Y. Por lo tanto, esos 12 centímetros, tomándolos en metros, sería 0.12. Hay que proyectarlos con una función coseno para el eje X y seno para el eje Y. Cero no tiene componente en z. Ahora el vector RB visto desde A. RB visto desde A es este vector. ¿Sí? Para eso hay que aplicar un poco de ¿cómo llamarlo? Trigonometría. ¿Sí? Hay que hacer un triángulo que en metros tiene 0.4. ¿Sí? ¿Quién es? Esta es la proyección. ¿Sí? Este es 12 proyectando con la función seno. Voy a poner directamente el número 12 en metros, 0.12 por la función seno de 60 grados. Eso es igual a 0.1039. Y por último, esta parte, pues podemos obtenerla usando el teorema de Pitágoras, que dice que vamos a llamar a esto x, y es 0.1039 al cuadrado más x al cuadrado debe dar igual a 0.4 al cuadrado. Por lo tanto, de ahí x es 0.4 al cuadrado menos 0.1039 al cuadrado, y obteniendo la raíz de eso da 0.386. Bueno, ya teniendo estas, pues este vector en x tiene componente 0.386. En y tiene componente negativa y es menos 0.1039. No tiene componente en z. De aquí nos falta el vector RB visto desde, no, RB absoluto. Y pues ese vector se obtiene sumando los componentes en x de este vector y la componente en x de este vector. Esto vamos a tenerlo ya como número. Sería 0.12 coseno de 60 es igual a 0.06 más este número que es 0.06, sumamos 0.386 y el resultado nos da 0.446. Noten que no tiene componente en y. 0, 0. Bueno, ahora sí ya tenemos todos los vectores. Continuemos con esta ecuación. Ya definimos la velocidad de A.
Vamos a definir, vamos a hacer primero las operaciones I, J, K, y multiplicamos primero 0,010 por RA, que es el número, perdón, es 0.06, 0.012 por, no, perdón, 0.12 por seno de 60 da 0.1039 y 0 en X. ¿Vale? Ahora sí. Componente en X es menos 1.039. Componente en Y es 0.6 y componente en Z 0. Ahora vamos con la velocidad de B visto desde A. La velocidad de B visto desde A es una rotación que se está llevando a cabo porque lo estamos viendo desde este sistema de referencia y se calcula como omega de la biela cruz R de B visto desde A. ¿Sí? No hemos definido el vector omega de la biela, pero como no lo conocemos, ni su magnitud ni su sentido de giro, pues guardamos esa información en una variable que se llama omega b. Sabemos que solo tiene componente en z. Pues hagamos de nuevo el producto vectorial, ¿sí? 0, 0, omega b, y el vector r de b visto desde a es 0.386 menos 0.1039, 0. Vamos a entonces hacer la multiplicación. Componente en X es 0.1039 omega b. Componente en Y es 0.386 omega b. Y componente en Z es 0. Por último vamos a ver cómo vamos a calcular la velocidad de B. De hecho, la velocidad de B es incógnita, por lo tanto hay que definir ese vector como la velocidad de B en X, la velocidad de B en Y 0. ¿Sí? De hecho, por ser una corredera, la velocidad de B en Y va a ser 0. ¿Sí? Pues hay que sustituir toda esa información en esta ecuación. Vamos a ver la velocidad de A. Vamos a poner aquí sustituyendo. Velocidad de A es, perdón, no, 1.039, 0.6 y 0, más el siguiente vector que es la velocidad de B visto desde A, es 0.1039 omega b, 0.386 omega b y 0. Y todo eso es igual a la velocidad en X 0, 0, ¿sí? Ya dijimos que no, este cuerpo no va a tener velocidad en Y porque una corredera, en este caso esta corredera, solo se va a mover en el eje X, no se va a mover en el eje Y. De aquí, pues podemos tomar estas ecuaciones en X y en y en este caso podemos empezar con Y. Vean que es muy fácil simplemente despejar omega b de Y. Por lo tanto, vamos a empezar aquí en Y. Es 0.6 más 0.386 omega b es igual a 0. Por lo tanto, de aquí omega b es igual a menos 0.6 entre 0.386. Esto da como resultado menos 1.554 radianes por segundo.
¿sí? ¿Qué nos dice el signo menos? Pues que el sentido de giro va a ser igual, va a ser de esta manera, ¿vale? Ahora por último, pues ya tenemos este valor. Podemos sustituir en esta ecuación y obtener directamente, sustituir aquí y obtener directamente la velocidad de en x, ¿sí? Por lo tanto, si multiplicamos el menos 1.554 por 0.1039 y le restamos menos 1.039, nos da como resultado una velocidad, lo voy a poner aquí, de menos 1.2 metros por segundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el signo? Que la velocidad está yendo para acá. Y tiene sentido, ¿sí? Ya que si está girando así, entonces este cuerpo está haciendo esto, la corredera está yendo hacia allá. Bueno, con esto queda este ejercicio. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérmelo saber.